Gloria a Dios. Hermanos, recién fundada la iglesia del Señor, recién constituida, recién establecida ya para comenzar a caminar, haciendo la obra de Dios. La iglesia, advertida por el Señor Jesucristo, que se guardara de los hombres malos, que venían vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces, venían con vestidos de ovejas, enseñando pues falsas doctrinas para engañar a los hermanos. Bien pronto, yo creo que apenas unos 25 años tendría la iglesia, cuando los gnósticos comenzaron a introducirse a las congregaciones, diciéndose hermanos, diciéndose cristianos, pero sobre todo, como las sectas falsas de hoy, sobre todo como las unitarias, diciendo, nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros somos la ciencia, solamente nosotros podemos predicarles la verdad. Y comenzaron a introducir doctrinas aberrantes, como el culto a los ángeles, el decirle a los hermanos que ellos eran dioses, que cada hermano en Cristo era un Dios, y presentando un Cristo falso, que no era el Cristo que ellos habían conocido, que no era el Cristo que les habían predicado y que les estaban predicando los apóstoles. Pablo tuvo que lidiar con la iglesia de Colosos, enviándole una epístola tocante a los gnósticos, que les estaban enseñando el culto a los ángeles y otras cosas más. Y ya para finales del siglo I, la mejor iglesia que ha habido en la historia, que fue la primera, la del principio, sobre la que descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, y cuyos hermanos discipularon, y se formó una iglesia que se extendió por todas partes. Ya para finales del siglo I, encontramos al Señor diciéndole a las iglesias en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y luego todavía les da una promesa ahí mismo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tal era el desenlace a finales del siglo I. Ya las iglesias estaban torcidas. Y el Señor solo toca a 2 iglesias que estaban sanas, de las 7 que escoge para amonestar a la iglesia del primer siglo y amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Hoy el Señor está tocando a las puertas. Hoy Cristo el Señor está tocando a las puertas de las congregaciones y ninguna de las puertas se abre, porque como en el primer siglo las falsas doctrinas de los gnósticos, de los unitarios y todas las demás que acechaban entraron, hoy actualmente están en los templos de las iglesias esas mismas doctrinas, y los hermanos se han creído esas doctrinas. ¿Por qué? Porque como decía el apóstol Pablo, previniendo, llegaría un momento en que los cristianos se irían tras sus propios deseos. Se irían tras sus propios deseos y desearían ya no la palabra de aquellos evangelistas, ya no la palabra de aquellos pastores temerosos de Dios, ya no la palabra de aquellos hermanos temerosos, estudiosos de la palabra, preocupados por enseñar la verdad. Ya no les interesaría eso, sino que teniendo comezón de oír novedades, teniendo el deseo de que se les hablara conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos carnales, conforme a sus egoísmos, se amontonarían maestros, sí, se harían de maestros conforme a sus propios deseos, que les hablarían como a ellos les gustaba. Lo advirtió el apóstol Pablo también eso. Y llegamos pues a finales del primer siglo y el Señor tocando a las puertas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y vencerá. Pero está tocando a puertas que no se abren. Y la palabra de Dios dice muy claramente
que el Señor padeció fuera del campamento. Esto lo vemos en Hebreos 13, versículos 12 al 13, donde dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Fíjense bien, el Señor no padeció dentro de la ciudad santa, padeció fuera de ella, rechazado. Por tanto, todo aquel que quería seguir tenía que salir en pos de él. Por eso Pablo decía que él estaba crucificado juntamente con Cristo, porque él salió de aquel sistema para seguir a Cristo, para padecer fuera del campamento. Cuando el Señor predicó el Sermón del Monte, las multitudes salían a él. No lo predicó en el templo de Jerusalén, no lo predicó en ninguna sinagoga, sino que lo predicó fuera de esos lugares, de esos recintos. Y la multitud salía, dejaba esos recintos para ir a él fuera del campamento. Pero hoy día quieren estar encerrados en aquel campamento, asfixiados, intoxicados por las falsas doctrinas, guiados por los pastores que se han envenenado con esas falsas doctrinas y no quieren entender, y las ovejas tampoco quieren entender. Estaba la verdad en el templo de Jerusalén, estaba la verdad en las sinagogas, tenían las escrituras, pero las acomodaban a sus concupiscencias, las acomodaban a sus conveniencias egoístas, las acomodaban a sus tradiciones de hombres, a sus doctrinas de hombres. El Señor Jesucristo ya había advertido cuando predicaba: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Enseñan como mandamiento los pastores, y los miembros de las iglesias les creen y atesoran esas palabras. Enseñan herejías. Ahora los cristianos se creen dioses, porque eso les enseñan sus pastores. Ahora los cristianos se creen con el poder, porque les enseñan que lo que declares con tu boca, eso será, eso sucederá. Cuando el único que tiene poder para hacer las cosas es Dios. Solo su boca tiene poder, porque es Dios el que habla. Bendito sea el Señor. ¿Qué harás, persona que me escuchas? La palabra de Dios te está llamando a escudriñarla, a creerla, a practicarla, a predicarla, a oírla de los buenos hombres y mujeres de Dios. No oír a los falsos que te están dirigiendo desde los púlpitos y que se han torcido y te están torciendo a ti. Pero a ti te ha gustado el pecado. Eso esperabas. Maestros falsos que te hablaran conforme a tu concupiscencia, conforme al deseo de la carne, conforme al deseo del viejo hombre que está viciado, conforme a los rudimentos de este mundo, como dice la palabra de Dios. Cristo está afuera, tocando a la puerta. ¿Por qué no sales a Él? ¿Por qué no dices: en este lugar estoy intoxicado, en este lugar me están asfixiando, ya no hay verdad en este lugar, tengo que salir de aquí o aquí moriré e iré al infierno? Abre la puerta y sal al encuentro del Señor Jesucristo. No te va a llevar nadie. Tú tienes que salir por tu propia decisión, abrir la puerta de esos templos que están corruptos espiritualmente y salir por tu propio pie en pos de Jesús y padecer como Él. Vas a padecer la hostigación, las críticas, hasta persecución. Pero ¿no dice la palabra de Dios que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución? ¿No dice también que padezcamos como Él padeció? Eso es tomar la cruz de Cristo, padecer como Él padeció, llegar al final de la carrera como Él llegó. Sal de esos lugares. Sal de esos lugares, porque no hay parte sana en esos lugares, en esos templos. Ya no son la iglesia del Señor, aunque haya verdaderos cristianos allí contados con los dedos de una sola mano. Ya no son lugares de Dios. Tienes que salir de ahí si tienes temor de Dios.
en pos de Jesús que está afuera, tocando a la puerta. Y desafortunadamente se han enajenado tanto que las puertas no se abren para salir en pos del Señor. Pero si alguno de los que todavía están sanos, de los que todavía tienen remedio, abre la puerta y sale, el Señor entrará a él y morará con él y cenará con él y le dará a vencer y entrará a la vida eterna. Deja esos lugares, deja el pecado, porque solo te enseñan a practicar el pecado, solo te enseñan a alcahuetear el pecado, toda clase de pecados, y se cuidan mucho de no hablar del pecado, de no hablar en contra del pecado, de no hablarte del infierno que te espera si no cambias. Hasta del arrebatamiento de la iglesia están negando y haciéndote creer, como la serpiente hizo creer a Eva y a Adán, allá en el Edén, haciéndote creer que tú eres un Dios, que tú eres Dios también. Con la mentira de que son diosesitos, no. Cuando te dicen son diosesitos,